Entonces, vamos a tratar de hacer transformación isotérmica. La transformación isotérmica implica un cuidadoso agregado de calor al fluido para que si el fluido cambia, su temperatura se mantenga. ¿Qué quiero decir? Recién para calentar, para incorporar calor en la transformación 2-3, por combustión, ¿sí? La presión se mantenía constante, pero para poder hacerlo isotérmico, yo tengo que lograr que el flujo de calor sea justo como para que la temperatura del fluido no cambie. Y ese intercambio de calor, ajustarlo así, es extremadamente complejo. O sea, prefiero ajustarlo a mantener la presión constante y la temperatura que haga lo que quiera. Pero la temperatura me va a cambiar, y si la temperatura me cambia entre el estado 2 y el estado 3, no va a ser isobárico, pero no va a ser isotérmico. La forma que encontramos para hacer transformaciones isotérmicas es aprovechar de sus profundos conocimientos de termodinámica. O sea que vamos a tener que recurrir a Gibbs, no queda otro. Y era que en el equilibrio de fases, mientras haya dos fases en equilibrio, ni la temperatura ni la presión cambian. O sea, yo puedo hacer una transformación isobárica. Para hacerla isotérmica, tengo que tener dos fases. O sea que si yo lograra tener dos fases en mi sistema, mientras duren las dos fases, la temperatura no cambia. Vamos a ver si lo podemos aprovechar. Tengamos un... Y lo otro es que el ciclo de Brayton es un ciclo de gas. A igualdad de temperatura y presión, el gas tiene un volumen molar mayor. Tengo que recordar ecuaciones de estado. O sea, el gas siempre es el volumen molar mayor. Lo cual significa que para la misma unidad molar necesito más volumen en gases que para líquidos. O sea, los ciclos de Brayton son aparatosos por grandes, y un buen problema debido al que es grande es porque mueve gas. O sea que si yo pudiera mover líquido, el líquido tiene un volumen molar mucho más bajo, entonces todos los dispositivos son más chicos, para la misma cantidad de moles son mucho más chicos. Entonces yo voy a partir de agua. Oh, ¿de qué color el caballo blanco de San Martín? Bueno, voy a usar agua. ¿Puedo usar otra cosa? Sí, ingeniero, puedo usar cualquier otra cosa que cumpla con lo que yo estoy diciendo, no es lo único. Pero el 95% de los casos es agua. Entonces, yo tomo agua. Bueno, no voy a tomar agua. Ustedes van a tomar agua. Tengo agua líquida. La comprimo. Como es agua, ya no hablo, puedo hablar de un compresor, pero en general este dispositivo para incorporar trabajo al fluido, si es líquido se llama bomba, si es gases se llama compresor, pero incorporan trabajo al sistema. Hasta llegar a la condición del punto 2, he tomado fluido, agua líquida. A esta agua líquida la transformo en vapor. Evaporador. Incorporando calor. 2-3. Como aquí es líquido y aquí es vapor, mientras haya líquido, vapor,
la temperatura no puede cambiar. Y como es un intercambiador de calor, tampoco hay diferencia de presiones. O sea que la presión 2 es igual a la presión 3, la temperatura 2 es igual a la temperatura 3, y ya vamos a ver en qué condiciones. Ahora tengo vapor. Este vapor lo puedo usar para expandirlo y obtener trabajo de ese vapor, pero al obtenerle trabajo a ese vapor, este vapor se enfría. Y si se enfría, es altamente probable que se me empiece a formar gotitas. ¿Eh? Si se me forman gotitas, ¿qué quiere que haga? Ya vamos a ver el problema de las gotas. Ahora, este vapor del cual yo extraje trabajo, se me enfrió, algunas gotitas se me formaron, yo necesito volver a bombearlas con la bomba que me incorpora el trabajo 1,2. Pero esa bomba solamente trabaja con líquido. O sea que si hay algo de gas en 4, si hay algo de vapor en 4, lo voy a tener que transformar en líquido. O sea que para transformar en líquido, voy a necesitar un segundo intercambiador de calor que saque calor y al pasar de vapor a líquido, el intercambiador de calor 4,1 se llama condensador. Condensador. Este es el sentido del flujo del fluido que normalmente es agua. A ver, si tiene un evaporador, ¿le suena que será una máquina de vapor? Sí. Este ciclo es el culpable de la vida que llevamos. También culpable de la pandemia, el coronavirus y todo lo demás, porque si hubiéramos estado en la época de las cavernas, o como estaba Europa en la Edad Media, con la gran plaga, no se preocupaban, morían todos y punto, qué tanto lío, o sea, qué tanto lío preocuparnos. No había aviones ni nada por el estilo, y el culpable es este ciclo, el ciclo de la máquina de vapor, el ciclo de Rankine. Cuando se logró establecer mecánicamente este ciclo, cambió toda la vida de la humanidad. Se cambió el transporte, cambió la producción en masa, cambió todo. Es culpa de la interpretación termodinámica de este ciclo, el ciclo de Rankine. Rankine. Vamos a hacer el diagrama PB. Dejo como práctico de ustedes que vean cómo eran los diagramas TS, de Brighton, del Otto, del Wall, del Rankine. Primer tema. Hay una campana. O sea, esto va a funcionar siempre y cuando yo tenga equilibrio de fases. Así que yo necesito equilibrio de fases. No hago el resto de la campana porque yo sé que ustedes saben cómo es toda la campana, ¿no? O sea, me ensucian muchas líneas porque yo voy a trabajar solamente con una parte, porque lo que yo estaba haciendo era esta. Estoy haciendo esta parte, que es la que me interesa, no todo el resto, ¿no? O sea, que no me critiquen ni no me digan que esa no es la campana porque los mato. Esa es la campana, me falta el punto triple, me falta el equilibrio solirique, pero me es irrelevante ahora porque no voy a trabajar en esa zona. P1, T1. Yo tomo líquido a la presión P1
a la condición T1 de la isoterma de T1, que ustedes ya están viendo que la isoterma de T1 es esa, este es T1. O sea que ya ustedes, bueno, no adelanto nada. Comprimen adiabáticamente del punto 1 al 2, la compresión adiabática aquí aumenta la temperatura, se tiene que estar desplazada un poco a la derecha de la isoterma de T1, porque la compresión le va a aumentar la temperatura del líquido, pero no tanto como con gases, hasta que alcanza la presión P2. Ay, por el isoterma. A la presión P2 versus la presión P3, como es un intercambiador de calor, no hay diferencia de presiones, así que la transformación a partir de allí es isobárica, o sea que si este es P2, esto es P3, y lo que yo estoy diciendo es que P3 es igual a P2. Evaporé todo, lo transformé en vapor, y ese vapor en las condiciones 3 hago hacer trabajo adiabático sobre este gas, sobre este vapor. Al hacerlo, se enfría, la condición final es la condición del punto 4, la presión del punto 4 tiene que ser igual a la presión del punto 1, porque el condensador es otro intercambiador de calor en donde no hay caída de presión, o sea, P1 es igual a P4, pero al enfriarse, al hacer trabajo en el expansor, en la turbina W34, la va a hacer isoentrópicamente, o sea que el punto 4 está aquí, este es el punto 4, este es el punto 1, este es el punto 2, el punto 3, el punto 4, P1 es igual a P, ya lo puse del otro lado, pero el punto 4 se encuentra dentro de la campana. Y dentro de la campana, en ese punto, no es ni líquido saturado ni vapor saturado. O sea, todo líquido está en el punto 1, todo vapor está en el punto 4', y no está en el estado 4', está en el estado 4, que es parte líquido, parte vapor. Esto tiene un título. Se llama título del vapor al porcentaje de vapor que tiene ese sistema. O sea que el título del vapor en el punto 4' es 1, el título del vapor en el punto 1 es 0, porque no hay nada de vapor. O sea, esta transformación 3,4 en la cual Q es 0, Q3,4, Q es 0, porque una transformación adiabática o isentrópica con eficiencia isentrópica, me genera una mezcla de líquido-vapor. Ese líquido vapor es totalmente condensado en el condensador, o sea que el sentido termodinámico de las flechas es este. Y en este ciclo
se incorpora trabajo 1, 2 en ese compresor, en esa compresión, se incorpora calor 2, 3. En calentar el líquido desde las condiciones 2, que está a una determinada temperatura, a la temperatura T2, se la calienta hasta que aparece la primer burbuja de vapor. A esa condición, este sistema está a T3, está en la isoterma T3, porque el punto 3, el punto 2' están en equilibrio, están los dos a la misma temperatura, pero la isoterma se dispara para arriba, o sea que comprimo líquido del punto 1 al 2, haciendo trabajo 1, 2, el líquido se calienta. En el evaporador, incorporo calor 2, 3 para pasar de 2 a 3, pero primero caliento el líquido hasta saturarlo, hasta hacerlo líquido saturado, luego lo evaporo totalmente. Cuando llegué al estado 3 está totalmente vapor, ese vapor lo hago circular por la turbina para generar el 3,4. Parte de ese vapor se condensa, ese vapor que se condensa se termina de condensar quitándole calor para la transformación 4,1 en el condensador, la operación se vuelve cíclica y yo puedo tener trabajo útil W34, un trabajo neto W34 más W12. No son trabajo de eje porque las densidades de los fluidos son totalmente distintas. Esto es, el compresor 1,2 es líquido, la turbina del trabajo 3,4 es básicamente una turbina de vapor. Los diámetros son totalmente distintos, me resulta muy difícil hacer trabajo de eje. Así que acá sí voy a tener que moverlo con dos dispositivos mecánicos, un motor eléctrico en el caso del 1,2 probablemente, para comprimir, que comprime de una forma totalmente distinta de lo que expande en el 3,4. La expansión me puede servir para muchas cosas. En una locomotora me puede servir para mover el tren. En una central térmica, en donde el evaporador es una enorme caldera, me sirve para impulsar un generador eléctrico. Observaciones. Mi fe en la segunda ley de termodinámica es inconmovible. Tengo que tener fuente fría. Tiene que haber una fuente fría a donde vaya este calor. Esto es, el ciclo de Rankine no funciona porque lo primero que vemos nosotros en el ciclo de Rankine es la enorme y bruta caldera en donde se incorpora calor. Porque este es un enorme dispositivo, quemadores, llama, calienta los tubos, se ponen al rojo, sale vaporcito, sale todo. Sí, sí, mucho gusto, pero todo lo aparatoso que es, no anda si no tiene condensador. Si yo no logro condensar, esto no anda nada, ¿eh? O sea, me quedo sin agua fría para enfriar el condensador y se me paró todo. O sea, es lo mismo que hace sin gas en los mecheros de la caldera, de la transformación 2,3, que enfriar es tan importante eso porque no logro enfriar en etapa 4,1, o sea, un día de calor. Enfrío poco, me cuesta mucho, no le di aire suficiente, no logro enfriar, estoy en el horno, tengo que parar todo. Porque aparentemente los compresores tienen un pequeño problema. Los compresores comprimen si es gas. Las bombas funcionan si son líquido. Pero es pésimo el compresor si es mezcla de líquido-vapor. Esto es, yo tengo que diseñar grande porque hay vapor
pero cuando tengo que diseñar para la gotita se le traba todo, rompe todo. Y si lo diseño como para líquido, el vapor me ocupa mucho espacio, sopla todo, no anda. Es muy difícil comprimir bifásico. Debo asegurarme, por consiguiente, que la compresión sea o todo gas, como era el ciclo de Brighton, que era todo gas siempre, o asegurarme de que siempre comprima líquido con el ciclo de Rankine. O sea que si no logro condensar todo, no, el compresor se va a romper. O sea, necesita que sea líquido. No así la expansión, porque la expansión no empuja la gotita contra el gas. Esto es, el gas mueve la turbina para hacer el trabajo 3-4, y las gotitas que se van condensando ahí, que se tienen que condensar de acuerdo al diagrama termodinámico para llegar al 4, y se escurren entre los álabes, las junto abajo, digamos, dejo que caigan por gravedad, chupo de ahí, o sea, de ahí chupa la bomba 1-2, para hacerlo pasar por el condensador. Podría hacer la gran Brighton, quitar el condensador y usar una fuente fría tan grande como la atmósfera. Ejemplo, un río. O agua de napa. ¿Se entiende? O sea, yo tomo agua de napa, la meto en la bomba, me garantizo todo, lo paso por el vapor, lo evaporo, paso por la turbina, me genera eso y la tiro al río. Problema el río. Hay un pequeño problema. Cuando la instalación es importante, la corrosión se vuelve un problema. Las partículas sólidas que tiene son un problema, los iones que tienen solución son complejos, hay oxígeno disuelto. El oxígeno disuelto líquido, cuando entra a la caldera, que es el evaporador, empieza a corroer todo, se vuelve todo muy complicado. No me dura una semana, o sea, créanme que cuando le erran esto dura semanas, o sea, la corrosión a esas temperaturas y condiciones de presión son sumamente complejas, hace que una buena parte de este problema tenga que ser resuelto tratando el agua. Esto es, desmineralizando el agua, desoxidando, o sea, sacándole el oxígeno, limpiando las impurezas, sacarle los iones, tengo que hacer una osmosis inversa, es cara. El agua para hacerla pasar por esta caldera es cara. Cuesta mucha plata, mucha energía hacer esa agua. Entonces nos da pena tirarla al río. Aparentemente al ingeniero Macaño no le da pena tirar y ventear dióxido de carbono. Sí, me da pena, no me da pena. No sé, tengo sentimientos encontrados, porque si no tiro dióxido de carbono acá, no tenemos energía. O sea, olvidémonos de la virtualidad. No vamos a tener energía eléctrica, no es que no tengamos internet, no vamos a tener energía eléctrica. La mitad, la cuarta parte de la energía eléctrica de la provincia de Córdoba se genera en Pilar con este ciclo, ¿no? O sea que no tendríamos nada. O sea que, y no hay energía renovable que pueda suplir una central térmica con la mitad de, como la de Pilar, de 450 megawatts, ¿está bien? Necesitaría un parque eólico de toda la superficie de Córdoba por reemplazarlo, o sea que olvidémoslo. Y no hay energía más contaminante que la energía fotovoltaica. Esa es la más contaminante de todo. Eso es fácil. Sí, crece algo debajo del panel solar, no crece nada, no crece un yuyo, no se anida un loro, no pasa nada de nada, se muere todo, o sea, lo que está debajo se destruye, ¿no? O sea, no anda. Entonces, yo la traté al agua con ósmosis inversa, le puse hidracina para sacar el oxígeno, le puse los aditivos, le puse flocculante, le puse desincrustante, le puse antioxidante, le puse todo. Y después la voy a tirar. ¿Sí? No, vamos a procurar retornarla. Razón por la cual voy a necesitar un intercambiador de calor, porque si lo voy a recircular, este intercambiador de calor del condensador es inevitable. O sea, si lo saco es porque tiro el agua. Cosa que se hace, ¿no? O sea, en otros países se hace, no es infrecuente. Gastan más en mantenimiento. Si quieren gastar menos en mantenimiento,
inviertan en un buen condensador y un buen tratamiento de agua para que todo esto ande. Pero no anda el ciclo de Rankine si no tiene condensador. Si no tengo la fuente fría, ¿a dónde mandar el calor? Esto no anda, ¿eh? Esto, a ver, el ciclo de Brighton era engañoso. Me pareció solamente la fuente caliente. Pero la fuente fría existe sí o sí. Es la segunda ley. Está en la atmósfera. La segunda ley acá me diría que o es un río para tirar esto y tomo agua de río, o pongo un condensador. Tengo que mandar calor a una fuente fría. Tengo que tener un sumidero de calor. Si no, esto no anda. O sea, entendamos de que es un ciclo que transforma calor de una fuente caliente, el flujo de calor de la fuente caliente a la fuente fría, y aprovecho una parte para hacer trabajo. La parte que no aprovecho es destrucción de energía. Tengo que ver de todas estas transformaciones cuál es la transformación que más energía destruye. ¿Sí? Esto es, esta transformación no anda sola. Tiene que haber algo más en otra temperatura, digamos en una temperatura más baja, para que pueda transferir calor de la fuente caliente a la fuente fría. Y este condensador actúa como fuente caliente con respecto a la fuente fría con la cual le tiene que mandar el calor. O sea que esto está gobernado por la temperatura ambiente, porque si la temperatura ambiente estará mucho en una atmósfera, todo lo que usted quiera, pero si esto no chupa calor, o sea, no logra transferir calor, está en el horno, no va a andar. Los cálculos de trabajo y calor son exactamente igual que como lo hice con el ciclo de Rankine. Delta H es igual a Q menos W. Tengo que ver cuándo Q es 0, tengo que ver cuándo W es 0, y tengo que calcular las entalpías de sistemas como el 4. O sea, que es mezcla de líquido-vapor. Que la entalpía de ese sistema es proporcional, o sea, la entalpía del 4 es igual a 1 menos alfa, que es el título, por la entalpía del líquido, que es la entalpía del 1, más alfa, que es el título del vapor, o X, como lo quieran poner, depende de Eugenio Fonseca, por la entalpía del punto 4, que es todo vapor. O sea, donde alfa es el título del vapor. Varias observaciones. Primero, podría haber subenfriamiento del líquido, en cuyo caso esto se baja más a la izquierda. Podría haber sobrecalentamiento del vapor. O sea, podría, manteniendo la presión constante, calentar para vaporizar todo y luego bajar con una diabática que me es más a la derecha, o irme tan a la derecha que podría bajar siendo todo vapor y condensar todo vapor. ¿Eh? La primera ley de la termodinámica en sistema de flujo no le afecta, es diferencia de entalpías, delta H, Q o W. Profe, disculpe, ¿cuál era la primera opción que dio para Sube mejorar el enfriar el ciclo? líquido, sube enfriar el líquido, o sea, enfriar el líquido más abajo que la temperatura 1. ¿Está bien? O sea, si esta es la isoterma del 1, esta isoterma, esta isoterma está a una temperatura más baja que T1, y mi líquido podría haberse subenfriado. Después lo tengo que comprimir, se calienta un poco, y después lo tengo que calentar y evaporar. O sobrecalentar, o sea, subenfriar el líquido o sobrecalentar el vapor. Pero todo eso está mejor, porque ya se me termina la sesión, pues yo quería hacerlo rápido. Acá. Estaba mucho más bonito. Regenerativo. $512, 520, 512. Evaluando, considerando gasolina. Este era un ciclo de Brighton ideal,
tal como lo planteé, pero el esquema es totalmente distinto al que usted dio, ingeniero. ¿Qué pasó acá? ¿No dijo que era 2 adiabática, 2 isobaras? En el diagrama Sí, pero TS. este es un TS. Yo lo hice en el PB. Ustedes ven acá en el diagrama TS era más simple, ¿no? O sea, este es el análisis de ciclo de Brayton ideal de aire, y acá está todo el esquema, la turbina, etcétera, etcétera. Arrancaba acá, tiene aquí 512, y la turbina de vapor, que está en la 430, 449. Una planta de vapor, que acá está todo el esquema bonito, porque el libro no es mi pizarra, o sea, está mucho más bonito el libro. Ven qué bonito. Esta es la caldera, entra aire, entra combustible fósil, porque el libro es conservacionista, entra la caldera, los gases de combustión salen por la chimenea, es un intercambio de calor, el vapor generado mueve la turbina, que mueve un generador eléctrico, el, lo que sale de la turbina va a un condensador, para el condensador tenía que condensar, y para condensar necesita una torre de enfriamiento. El líquido condensado es bombeado con una bomba de agua, feed water, o sea, bomba de alimentación de agua, y entra el ciclo. O sea, más bonito no puede ser. Básicamente, esto es también el esquema de una central nuclear, como plantea el libro. O sea, al ciclo de Rankine no le importa de dónde venga el calor. Dice, a mí qué me importa, ustedes denme calor y sáquenme calor, porque si no me sacan calor estoy en el horno. O sea, la central nuclear genera todo el calor que quiera con las barras de control, con el combustible de uranio, con lo que usted quiera, plutonio, lo que quiera, pero esto no anda si no tengo la bruta torre de enfriamiento de perfil hiperbólico, que sale vaporcito por arriba, que es característica de todas las centrales nucleares, porque si no enfrío, no tengo condensador, y si no tengo condensador, el ciclo de Rankine no arranca. Arranca cuando enfrío. Es tan importante calentar con combustibles fósiles, con una central nuclear, como enfriar en el condensador. Estos ciclos no andan sin fuente fría, no se dejen guiar por otro. Este no me gusta porque estos son los solares, etcétera, etcétera, con califones solares. Pero lo mismo, tiene una hermosa torre de enfriamiento, que son las que vamos a diseñar el año que viene. El año que viene la vamos a diseñar. Vamos a calcular el tamaño, el diámetro, la altura, cuánta agua tiene que circular acá, todo eso el año que viene. Y esto intercambiable en tecnología térmica, y la torre en operaciones 2. Está el ciclo, modelándolo, y acá están todos los cálculos de entalpía, flujo de entalpía, no hay variación de energía cinética ni potencial, como el condensador, o sea, todo el resto te lo indica. Bueno, y el resto lo vamos a ver en el práctico. Yo ya di el esquema, ahora está en el práctico. Bueno, porque ya se me va a cerrar esta sesión también y ya no tenía sentido hacer. Entonces, lo que hoy vimos fue el balance de energía para sistemas de flujo, en que la primera ley de la termodinámica es delta H igual a Q menos W. El balance de exergía para sistemas de flujo, que seguía siendo la integral de 1 menos T sobre T0, diferencial de Q en flujo, menos el término de transferencia de exergía por trabajo, más el término de variación de exergía por flujo convectivo, menos el flujo de destrucción de exergía por irreversibilidad, que esa, sirve para calcular ese flujo de destrucción de exergía por irreversibilidad, y lo aplicamos a los balances de energía de la primera ley de la termodinámica del sistema de flujo para 2 ciclos de potencia. El ciclo de aire, el ciclo de Brayton, y el ciclo de vapor, el ciclo de Rankine. Ya estamos viendo el final del túnel. Ya falta poco para el segundo parcial, ¿no? Por lo menos. Así que, bueno, cualquier pregunta la vemos el miércoles que viene.
O este viernes con Gino Fonseca. ¿Estamos? Ah, ya están cansados. Bueno, sí, ya están cansados porque ya tengo menos chicos. Nos vemos.